al capítulo 15 y me quedaba solo las instrucciones de los espíritus. Es más breve de lo que yo me imaginaba, entonces pues haré las instrucciones de los espíritus del capítulo 15 y iniciaré el capítulo 16, que es bastante largo, y lo iremos haciendo pues en 2 o en 3 sesiones. Depende de conforme vaya evolucionando, de las preguntas y tal, ¿vale? Entonces, terminamos el capítulo 15, instrucciones de los espíritus. Fuera de la caridad no hay salvación. Y dice así: hijos míos, en la máxima fuera de la caridad no hay salvación. Se hallan contenidos los destinos de los hombres en la tierra y en el cielo. En la tierra, porque al amparo de esa bandera, ellos vivirán en paz. En el cielo, porque los que la hayan practicado encontrarán gracia ante el Señor. Esa divisa es la antorcha celestial, la columna luminosa que guía al hombre en el desierto de la vida para conducirlo a la tierra prometida. Brilla en el cielo como una aureola de santidad en la frente de los elegidos, y en la tierra está grabada en el corazón de aquellos a quienes Jesús dirá: pasad a la derecha, benditos de mi Padre. Los reconoceréis por el aroma de la caridad que esparcen alrededor suyo. Nada expresa mejor el pensamiento de Jesús. Nada resume tan bien los deberes del hombre que esa máxima de índole divina. Nada mejor podía hacer el espiritismo para probar su propio origen que presentarla como regla, pues esa máxima constituye el reflejo del más puro cristianismo. Con una guía así, el hombre nunca se desviará. Ya cuando estuvimos hablando en el capítulo 15 de la caridad, ya dimos muchas explicaciones sobre lo que es la caridad. Todo el mundo puede dar caridad, incluso aquellas personas que no tienen nada o que ellos creen que no tienen nada. Simplemente el escuchar a otro que necesita expresarse, comentar algo, decirnos el problema que él tiene, y el simple hecho de escucharles ya es caridad. Lo que viene a decir, y a mí me gusta mucho, es que en el cristianismo primitivo había mucha más caridad de la que existe hoy. En el cristianismo inicial no había nadie que no estuviera, o nadie en soledad, es decir, siempre había alguien que le ayudaba. Eso nosotros nos falta ahora reforzarlo. Y como bien ha dicho Alba en la oración de inicio, no solo es escuchar esto que estamos leyendo, es que hay que ponerlo en práctica. Y todos sabemos que la caridad es el mandamiento principal. Caridad, amor, todo es lo mismo. No se puede dar amor, y ya lo dijimos en el capítulo 15, no se puede dar amor si no tenemos caridad. ¿Qué amor vamos a dar? No lo podemos dar. A ver si dice algo más, que creo que sí. Vale. Dice: dedicaos, pues, amigos míos, a comprender su profundo sentido y sus consecuencias, a buscar por vosotros mismos todas sus aplicaciones. Someted la totalidad de vuestras acciones al control de la caridad, y vuestra conciencia
os responderá. No solo evitará que cometáis el mal, sino que también os ayudará a practicar el bien, pues no alcanza con una virtud negativa, hace falta una virtud activa. También lo dijimos, Señor, yo no he pecado, Señor, pero ¿qué has hecho en bien de tus hermanos? ¿Vale? Entendámoslos bien, que la caridad no es no hacer el mal, la caridad es hacer el bien. Es si sabemos que una persona se encuentra mal, física o moralmente, que una persona está pasando por unos episodios trágicos o males en su vida, el llamarles, el preguntar por ellos, el hacer oración por ellos, eso es una caridad activa, ¿vale? Dice, para hacer el bien se requiere siempre la acción de la voluntad. En cambio, para no practicar el mal, alcanza en muchas ocasiones con la inercia y la indiferencia. ¿Veis? ¿Tenemos que ser indiferentes a nuestro prójimo? Pues no. Hay que intentar ayudar al que está cerca de nosotros. Obviamente, si tengo algún enfermo que está en Estados Unidos, no voy a poder hablar con él, pero muchas veces los tenemos muy cerca de casa, en la misma finca, amigos, conocidos. Si no podemos ir a su casa, porque a veces no podemos ir, una llamada telefónica, una oración por ellos. Que aunque ellos no sepan que estamos orando, sí que les llega. ¿Vale? Amigos míos, agradeced a Dios que os ha permitido que pudieseis gozar de la luz del espiritismo. Esto no significa que solamente quienes poseen esa luz serán salvados, sino que al ayudaros a comprender mejor las enseñanzas de Cristo, os hace mejores cristianos. Así pues, haced que cuando os observen vuestros hermanos puedan decir que el verdadero espírita y el verdadero cristiano son una sola y la misma persona, dado que todos los que practican la caridad son discípulos de Jesús, sea cual fuere el culto al que pertenezcan. Y quiero también recalcar este último párrafo. A ver, que el que sea verdadero espírita es verdadero cristiano, pero el verdadero cristiano no tiene por qué ser espírita. Entendámoslo así. Hay muchas doctrinas distintas a las que pertenecen personas distintas a nosotros que también practican el bien y que son verdaderos cristianos, porque también tienen caridad, porque también practican el bien, porque también ayudan al prójimo, aún sin saber nada del espiritismo. Esto no nos tiene que confundir. Los espíritas somos una rama y los espíritas tenemos que hacerlo bien, muy bien, diría yo, para ser cristiano. Pero el cristiano, el que quiere participar en la doctrina de Cristo, no tiene la obligatoriedad de ser espírita. ¿Vale? Pienso que eso lo tenemos bastante claro, todos. Perdona, Ángeles. Sí. Pilar quería intervenir. ¿Se puede Muy intervenir bien. ahora o luego? Sí, ahora. Pues hace la salvedad de que entendemos nosotros aquí el cristianismo, no la institución, y sí las enseñanzas y los mensajes de Jesús. Ahí sí que
todos podemos sentirnos cristianos y seguidores de Jesús, pero la institución de la Iglesia, vamos a llamarla católica, ahí hay muchos espiritistas que no se sienten de acuerdo con los dictados de la Iglesia católica. Sí que seguidores de las enseñanzas de Cristo, y en ese sentido sí somos cristianos. Pero el que de nosotros quiera formar parte de la Iglesia católica, allá él. Pero no somos seguidores de la Iglesia como institución. Simplemente era esto. Si te das cuenta, Pilar, yo he dicho cristianos y no católicos. Los seguidores de la Iglesia son católicos. Nosotros somos cristianos, seguidores de las enseñanzas primitivas de Cristo. Porque, claro, en la misma sintonía, aparte de los católicos, pues estarían los protestantes, los mahometanos, todos. Yo me refiero, y en la escritura lo dice bien claro, a los cristianos, a los seguidores de Cristo, a los que para nosotros lo que Jesús nos dijo y que está estipulado es lo que nosotros nos gustaría poder hacer, ¿vale? Los católicos son una rama y dentro del catolicismo hay personas, muy buenas personas, pero nosotros ahí no nos metemos. ¿Vale? ¿Todo claro? Sí. Continuamos. Vale. No, aquí. Vale. Si os habéis dado cuenta con lo que os he dicho al principio, en las instrucciones de los espíritus eran solo estas 2 hojas, que yo de haberlo sabido hubiese alargado la lección anterior y lo hubiésemos dado y ya está. Pero bueno, me di cuenta, no pasa nada. Para esta. Y entonces vamos ya al capítulo 16. No se puede servir a Dios y a Mamón. Y este sí que es largo. Vamos a tener que trabajar bastante con él. Pero bueno. La salvación de los ricos. El ítem 1, 2 y creo que es el 3 también. Nadie puede servir a 2 señores, porque odiará a uno y amará al otro, o preferirá a uno y despreciará al otro. No podéis servir al mismo tiempo a Dios o a Mamón. Y en la parte debajo de las hojas del traductor nos dice, como explicación, dice, en la lengua aramea, la palabra Mamón significa riqueza. Asimismo, algunos pueblos de Oriente Medio designaban con ese nombre al dios de las riquezas. Y eso nos sirve para comprender más, porque si no nos lo explican, no podéis servir al mismo tiempo a Dios y a Mamón. Si no nos lo explican, no sabemos quién es Mamón. Si se traduce por riqueza o el dios de las riquezas, es mucho más entendible la frase de San Lucas. ¿Vale? En el segundo ítem nos dice, entonces se aproximó a él un joven y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien debo hacer para conquistar la vida eterna? Respondió Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Le preguntó el joven. Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le respondió, he guardado todos esos mandamientos desde que llegué a la juventud. ¿Qué me falta todavía?
Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró apenado, porque tenía muchos bienes. Jesús dijo entonces a sus discípulos: en verdad os digo que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Una vez más os digo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y aquí, a pie de página, también nos encontramos con la nota de Allan Kardec que nos dice: esta arrojada figura puede parecer un poco forzada, porque no se percibe la relación que existe entre un camello y una aguja. Esto proviene del hecho de que en hebreo la misma palabra sirve para designar a un cable y a un camello, es decir, que es un idioma más pobre, por ejemplo, que el español, que el castellano. En la traducción de los evangelios le asignaron el último de esos significados. Es probable que Jesús la haya empleado en la acepción de cable. Al menos es más lógica. Vamos a ver lo que dice. Es más fácil que un cable pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Luego, es una significación mucho más aceptable, digámoslo así, que en vez de camello se pusiera cable. Pero bueno, hay que ahondar también en lo que acabo de leer. Jesús dice que es difícil, pero no dice que sea imposible, porque la riqueza que tienen las personas no hace que ellas sean avaras, no hace que ellas perjudiquen a los demás, aunque sí hay gente que es rico y hace mal uso de esa riqueza y perjudica a los que van por debajo de ellos. Cuando leemos las palabras que se le achacan a Jesús, él es, a mí me encanta porque es, no ofende, él nunca ofende. Él no podría decir: no hay rico que pase al reino de los cielos. Pues no, porque hay personas que tienen riqueza y utilizan muy bien esta riqueza en bien de su prójimo, en bien de otras personas más necesitadas. Y todos podemos tener ejemplos de personas que tienen dinero, que tienen bastante dinero y que, afortunadamente para él y para los que están o estamos a su alrededor, utilizan bien estas riquezas. ¿Vale? ¿Alguien quiere apuntalar algo más? Sí, bueno, simplemente, aparte de lo que has explicado muy bien, María Ángeles, lo has dicho muy bien. Este caso es un caso muy concreto de ese muchacho. No necesariamente el que es rico está condenado, como tú muy bien has explicado. Claro. Seguramente las circunstancias de este joven, que el maestro podía profundizar muy bien, pues sabía lo que realmente le faltaba, cuál era su debilidad, cuál era su problema. Entonces, en su caso quizás sí que era necesario el que hubiera tenido ese desprendimiento material para poder liberarse y a completar, digamos, su preparación espiritual, algo que el muchacho pues no estaba en condiciones todavía ni maduro para hacerlo, ¿no? Pero claro, es una reflexión muy buena que a todos nos puede servir. Sí, tengamos en cuenta que los apóstoles no nos dicen, teóricamente, unos eran pescadores, otros eran, bueno,
No nos dicen si eran ricos o pobres, no nos lo dicen. Lo que sí que nos dicen es que lo dejaron todo para seguir a Cristo. Sí, Por lo seguramente habría tanto, de todo. Claro, claro, habría de ahí todo. vamos. Seguro que había alguien que tenía riqueza y que también Claro. lo dejó todo. Este es Sí. un caso particular. Desgraciadamente, nosotros cuando estamos haciendo la clase de Evangelio los lunes, siempre lo decimos, la prueba del dinero, de la riqueza, para nosotros es probablemente la prueba más dura, porque utilizar la riqueza, el dinero, en bien de los demás, pese a quien le pese, incluso a los que son ricos, es muy difícil. Es mucho más fácil superar la prueba de la pobreza. Hay gente pobre o con pocos recursos, y también tenemos muchos ejemplos que ni siquiera han terminado los estudios porque sus familias no podían pagarlas y se han convertido en gente muy importante. Sin embargo, gente que de cuna sea rica, muy rica, y que haya donado o haya hecho por los demás cosas desprendiéndose de su riqueza, deben ser los menos o se callan porque no aparecen en ejemplos. No aparecen. La pobreza es más superable, la riqueza nos pasaría a muchos como a este joven. Muchos. Pero bueno, ahí estamos. Por eso el Evangelio es bueno leerlo, releerlo y estudiarlo, porque siempre nos puede pegar un toque. Yo estoy segurísima de que a este joven que se refiere las escrituras, hoy en día, que ya han pasado 2000 años, ¿vale? Obviamente ya se habrá desapegado, ya no tendrá el apego del dinero, ya habrá superado, bueno, de todas, el camino hacia un verdadero cristiano. Lo entiendo así, ¿vale? Muy bien. María Luisa, dime, cariño. Yo quería apuntar acerca de esto del joven. Yo creo, en mi modesta opinión, que Jesús lo pone como ejemplo de lo que puede pasar cuando se tiene posibilidad de hacer la caridad y no se hace. Entonces, nos lo pone como ejemplo, más que otra cosa. Sí. Es decir, que para él la posibilidad de hacer la caridad, cuando no se tiene, como tú también muy bien has dicho, de esas otras personas que calladamente lo hacen, y precisamente esa es la gran virtud. Hacer la caridad y que nadie se entere. Correcto. Por lo tanto, este muchacho es el ejemplo de aquello que no se debe hacer. Correcto. Correcto. Gracias, Sí. María Luisa. María. Alba, no sé si quería decir algo, Alba. Sí, es. Dale, Alba. Es para aclarar cómo Amelia Rodríguez, en su libro que ella dictó sobre esta parábola, cómo nos dice, y para aclarar lo que María Ángeles decía, que ese joven ya había recapacitó en el mismo momento en que estaba desencarnando, se dio cuenta y se acordaba de todas las palabras que el Señor Jesús le decía, porque el maestro le decía todo esto porque sabía que en esa carrera de caballos a la cual él iba a asistir, él iba a desencarnar. Entonces, por eso le decía que se desprendiera de todas esas cosas que lo tenían apegados, porque él lo que necesitaba o quería era ser importante, porque él estaba seguro de que esa carrera la iba a ganar. Entonces Amelia Rodríguez nos cuenta su historia, todo lo que aconteció en aquel momento, y es una historia que es muy conmovedora, que uno, bueno, en mi caso personal, hasta llora uno leyendo esto, porque es de esa manera en que este joven, en el momento que está desencarnando, ve nuevamente al Maestro Jesús y se encuentra con él, pero le cuesta mucho desprenderse del orgullo, que era lo que más lo tenía él invadido, era el orgullo, no eran ni las riquezas materiales, sino era el orgullo que él tenía.
Entonces les recomiendo esa lectura que es preciosa. Muchas gracias. ¿Qué es un libro solo? ¿Es un libro específico, Alba? Sí, sí, habla sobre las parábolas de ese dictado por Amelia Rodríguez a través de Divaldo Pereira Franco. Muy bien. Bien. No tenía el gusto. Muy bien. Gracias por tu aportación. ¿A ti? Vale, comentamos. A ver. No llego a ver el título. Preservarse de la avaricia. Vale, es que me lo tapa lo de arriba. Vale. Entonces, en medio de la turba, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia que nos tocó. Pero Jesús le dijo: Oh hombre, ¿quién me ha designado para que os juzgue o para que reparta entre vosotros? Y les dijo: Sed cuidadosos de guardaros de la avaricia, porque sea cual fuere la abundancia en que el hombre se halle, su vida no depende de los bienes que posee. En este caso, no sé si Amalia Rodríguez habrá profundizado, pero lo que está claro es que Jesús no va a intermediar nunca entre personas así, y que aparte de esto, la herencia la dan los padres. Y conocemos muchas veces de la ingratitud de muchos padres. Aquí en España, y me imagino que en otros países, a la gente normal, que no tenemos mucho, pues la herencia cuando fallecen los padres normalmente es equitativa entre los hijos. Si hay 3 hijos, 1/3 para cada uno, etc. Pero cuando son personas nobles, casi toda la herencia, o lo más importante de la herencia, inclusive los títulos nobiliarios, siempre van para el primer hijo varón. Y lo tenemos en la Casa Real. En la Casa Real, primero fue Elena, después Cristina y el tercero Felipe. Y el reinado ha ido al primer varón, al primer hijo varón. Imagínate que, que en este caso le dicen a Jesús: oye, que yo soy la primera hija, yo quiero... tengamos en cuenta eso, simplemente eso, que Dios no va a intermediar en la cosa de los hombres. Eso es cosa de los hombres. ¿Vale? Dice, les relató a continuación esta parábola. Había un hombre cuyas tierras habían producido en abundancia y pensaba entre sí de este modo: ¿qué haré? Pues ya no tengo lugar donde guardar todo lo que he cosechado. Y dijo: esto es lo que haré. Demoleré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pondré toda mi cosecha y todos mis bienes. Y le diré a mi alma: alma mía, tienes muchos bienes en reserva para largos años. Descansa, come, bebe, goza. Pero Dios, al mismo tiempo, dijo a ese hombre: qué insensato eres. Esta misma noche reclamarán tu alma. ¿Para quién será lo que acumulaste? Esto le sucede al que acumula tesoros para sí mismo y no es rico para con Dios. Es una parábola verdaderamente digna de estudio. Volvemos a hablar. Tiene el granero lleno. Vuelve a salirle una cosecha estupenda. Y en vez de pensar, pues, entre mis vecinos, entre mis trabajadores, porque seguro que tenía trabajadores, seguro que hay personas que casi no pueden comer. Como yo tengo el granero lleno,
la cosecha de este año, que ha sido muy buena, voy a hacer una fiesta y a repartirlo. Eso sería otra cosa distinta a la que él pensó. Pensaba en demoler los graneros y hacerlos más grandes para tener más riqueza. Volvemos a decir que es una parábola, pero es para que lo adaptemos a la vida actual. Una persona en esa pandemia que hemos pasado o que estamos todavía pasando, durante estos 2 años o 2 años ya largos, la gente más rica se ha hecho más rica. Pensar en lo que digo. Y la gente pobre ha aumentado el número de personas pobres. Porque han perdido el trabajo, porque han sufrido la enfermedad y se les han quedado secuelas, porque han perdido algún familiar muy cercano con el que entre ellos podían la familia tener dinero y al faltar estos familiares ya no lo tienen. Por muchos casos. Pero los ricos saben explotar las cosas suyas y se han hecho más ricos. Cuando desencarnen estos ricos, no quiero el mal para ninguno, porque todos somos hermanos, pero cuando desencarnen no se van a llevar nada. No les dejan ni llevarse la tarjeta, por si la usan. Nada, nada. Todos hemos visto a gente fallecida. Desnudos, somos iguales, los ricos y los pobres. Y si no nos queremos llevar las mochilas llenas, si queremos que nuestras mochilas tengan menos peso, amemos al prójimo. Yo diría inclusive más que a nosotros mismos. Porque cuando hacemos felices a los de alrededor nuestro, nosotros somos felices. ¿Alguno de vosotros ha hecho algún bien? Que todos hemos hecho bien, todos. ¿Y luego nos hemos sentido mal? ¿Alguno de vosotros? No me lo creo. Ni que me lo digáis, no me lo creo. Al contrario, sí. Al contrario, sí. Si hemos tenido la posibilidad de hacer el bien por algún amigo, algún familiar, algún conocido, alguien, aunque no lo conozcamos, y no lo hemos hecho, nuestra conciencia, por las noches, cuando vamos a dormir, nos dice, amigo, amiga, no has hecho el mal, pero tampoco has hecho el bien. Podías haber hecho esto por fulano, sotano, y no lo has hecho. Si alguna vez nos ocurre esto, que alguna vez nos ocurre, y tenemos la posibilidad de al día siguiente enmendarlo, hagámoslo. Hagámoslo. Si nuestra conciencia nos dice, has dejado de hacer esto, y al día siguiente yo puedo corregir lo que he hecho, hagámoslo. Y nos llevaremos la mochila al mundo espiritual menos llena. Consejo. Cada uno que haga lo que quiera. ¿Alguien quiere colaborar? No veo, ¿eh? Continúo. Jesús en casa de Zaqueo. Jesús, habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad y había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y muy rico. Es otro ejemplo, para que veáis, y muy rico, como el chico joven de antes. Y Zaqueo trataba de ver a Jesús para conocerlo, pero no lo conseguía a causa de la multitud, pues era de muy baja estatura. Por eso se adelantó corriendo
y se subió a un sicómoro para verlo, a un árbol. Un olivo. O sea, una higuera, exacto. Una higuera. Exacto. Pues Jesús debía pasar por allí. Al llegar Jesús a ese lugar, dirigió la mirada hacia lo alto y al verlo le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque es necesario que me hospedes hoy en tu casa. Zaqueo bajó de inmediato y lo recibió con alegría. Al ver eso, todos murmuraban diciendo: él fue a hospedarse en la casa de un hombre de mala vida. Pues era publicano. Mientras tanto, Zaqueo se presentó ante el Señor y le dijo: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo causé daño a alguien, le devuelvo 4 veces más. A lo que Jesús le dijo: esta casa recibió hoy la salvación, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. ¿Veis la enorme diferencia entre el joven de antes, que agachó la cabeza y se fue, y el de Zaqueo, por muy publicano que fuera, que al recibir el mensaje de Jesús, la visita de Jesús, cambió totalmente y se desprendió de sus bienes? ¿Veis la diferencia? Pregunto, ¿cuál será el mejor? ¿El de antes o Zaqueo? No hace falta responder, que todos lo sabemos. Eso es lo que nos difiere unos buenos cristianos de otros. ¿Vale? Vale, es otra parábola, por lo tanto, si alguien quiere comentar algo. Sí. Vale, María Luisa. Precisamente es a tenor de lo que decíamos antes con la parábola del otro joven. Aquella es lo que nunca se debe hacer, y con ella, con este de Zaqueo, es aquello que debemos hacer. No olvidemos nunca que Jesús utilizaba siempre las parábolas como ejemplo de lo que quería decir, porque no olvidemos tampoco que aquel pueblo era cortito todavía de luces y no entendía muy bien si no era a través de estos pequeños ejemplos. Yo no recuerdo ahora, no recuerdo si fue Zaqueo, creo que sí, pero no lo recuerdo, pero cuando Jesús lo llamó, es que si no es este, lo estoy mezclando, porque la cabeza ya pues tiene muchas cosas y la cabeza. Y le dijo: Jesús, en mi casa tengo a un trabajador mío que está enfermo. Si tú quieres, con solo el pensamiento podría sanarse. Y entonces él dijo a los que estaban allí presentes: en verdad os digo que este hombre tiene mucha más fe que todos vosotros. No sé si era este Zaqueo, porque también No. se refiere a una persona que está encima de un árbol. Entonces, no sé si es él. No, No es él, pues vale. no, el que está diciendo María Ángeles es el centurión, que tenía un soldado muy enfermo. Sí, Entonces, no era el mismo. No, No era el mismo. él fue a escondidas. Bueno, yo quería opinar sobre la casa de Zaqueo. También esa parábola está explicada en el libro que mencioné anteriormente. Entonces era porque pues esos publicanos eran mal vistos, pero resulta que él hacía la caridad sin que nadie se diera cuenta. Claro. Porque por eso él dice que da la 4ª parte de sus ganancias si él le ha faltado a alguien. ¿Por qué lo decía? Porque estaba seguro que a nadie le había hecho daño. Entonces, es eso de que él cumplía la parábola de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Y eso, ¿quién lo sabía? Pues solo se dio cuenta Jesús, porque con su mediunidad que tenía pudo ver todo lo que allí sucedía.
Mientras que el pueblo entero no, porque como siempre estamos listos es a mirar las cosas malas y a ver en lo que el otro falla, más no vemos las cosas buenas. Entonces, es eso. Era eso, gracias. Muy bueno, muy bueno. Vale, pues pasamos. La parábola del rico malo. Había un hombre rico que se vestía con púrpura y lino y que se trataba a sí mismo magníficamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, tirado junto a su puerta y cubierto de úlceras, a quien mucho le gustaría poder saciar su hambre con las migajas que caían de la mesa del rico. Pero nadie le daba y los perros venían a lamerle las llagas. Entonces sucedió que el pobre murió y fue conducido por los ángeles hasta el seno de Abraham. El rico también murió y tuvo por sepultura el infierno. Cuando se hallaba entre los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando, dijo estas palabras: Padre Abraham, ten piedad de mí, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues padezco un horrible tormento en esta llama. Pero Abraham le respondió: Hijo mío, recuerda que recibiste tus bienes en vida y que Lázaro solo tuvo males. Por eso ahora él recibe consuelo y tú tormentos. Además, existe un gran abismo entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí para ahí no pueden, como tampoco ninguno puede pasar del lugar en que tú estás para ahí. El rico le dijo: entonces te suplico, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio de estas cosas y no vengan también ellos a este lugar de tormentos. Abraham le replicó: ellos tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen. El rico dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno de los muertos fuera a decírselo, harán penitencia. Abraham le respondió: si ellos no escuchan a Moisés ni a los profetas, tampoco creerán cuando alguno de los muertos resucite. A ver, tremenda la parábola, tremenda la parábola. Imaginaos que cuando él ve, mientras él estaba encarnado, él no se da cuenta de la pobreza de Lázaro ni de otros muchos, obviamente, ¿vale? Y si se da cuenta, para él la indiferencia no hace el mal, pero tampoco hace el bien, lo que hemos leído antes, ¿vale? Pero cuando está desencarnado y ve el mucho sufrimiento que él está pasando y que Lázaro está en un sitio más privilegiado, es entonces cuando pide, suplica que tengan piedad de él. Veámoslo desde el punto de vista espírita, ¿vale? Cuando este rico vaya a desencarnar, ¿cómo creéis que vendrá? ¿Cómo creéis que vendrá? ¿Cómo creéis que él querrá venir para enmendar el mal hecho? Como un mendigo, faltándole de todo, porque si no, no va a superar la prueba. Para superar la prueba, tiene que pasar por el mismo sitio que ha pasado Lázaro. O una segunda opción: volverás a ser rico, pero
ayudando a los demás. Esto es más difícil. Para mí, esto es más difícil, porque vuelvo a repetir que la prueba de la riqueza es muy difícil de superar. Sin embargo, si viene a ser mendigo, a que le falte de todo, pienso que la prueba es muy dura, pero pienso que la prueba es superable. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué opináis? ¿Nadie? Hombre, ¿Nadie opina nada? a mí me ha gustado mucho el final de la parábola del rico, cuando pide Que vaya un muerto que a Lázaro, decirle a sí, sus que Lázaro hermanos. vaya, sí, que avisa a sus hermanos. Claro. Y la respuesta es, es extraordinaria. Cuando dice, ellos tienen a Moisés y los profetas. Claro. Los que Sí. los escuchen. Dice, porque si a ellos no los escuchan, aunque vaya él, Lázaro, a decirles, no le van a creer tampoco. Es una respuesta magnífica, extraordinaria y muy actual, vaya, que es aplicable a la doctrina A espiritual. la doctrina. O sea, ¿Cuántos de nosotros? Bueno, muy nosotros sí que lo creemos, muchos Sí, porque sí. lo hemos visto, pero cuando empezáis a hablar de espiritismo con alguien que no conoce el espiritismo y le decimos que creemos en la reencarnación, les pillamos a traspiés. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que tenemos varias vidas? ¿Cuándo? ¿Cómo? Sí. Entonces, aquí, obviamente, estamos hablando de cuando estaba Jesús. Imagínate que ya lo dices, si alguno de los muertos fuese a avisar a mis hermanos, pero dice, no harán caso aunque vayan, porque tienen a los profetas y los matan. Claro. Matan. Claro, así es. A ver, José, en el problema de Zaqueo es el que más me ha gustado a mí, porque ese hombre, aparte de que era recaudador o se podía valer con el dinero, también repartía, ¿no? Y eso sería. Luego, no va a ser él un pobre, dando todo, siendo un pródigo del dinero que tiene, pero sí que daba la mitad de lo que podía adquirir, lo cual de alguna forma compensaba, por un lado, lo que recibía por otro. Y eso debería ser lo equitativo, lo que está bien, porque entonces si lo das todo, pasas a ser un pobre mendigo como los demás, entonces ¿quién te ayuda a ti? Claro, el caso de Zaqueo es que era muy buena persona. El problema es que como publicano tenía muy mala prensa. Estaba despreciado por el pueblo invasor y luego por el pueblo que se veía sometido. Pero claro, es lo que él decía, que si ese trabajo, si no lo hacía él, lo haría otro. Porque él lo había conseguido en una subasta pública. Era un trabajo que sí o sí alguien tenía que hacer. Y la mala prensa ya venía con el cargo. Entonces él se sentía muy solo, muy mal. Y de hecho tenía un amigo que narra la historia que estaba ciego y también se sentía solo. Eran dos tipos de soledad, la de Zaqueo y la de este hombre. Entonces este hombre le ayudaba al ciego, que casualmente cuando Jesús pasa en marzo de camino a Jerusalén para celebrar la Pascua, a ese ciego lo cura. Con lo cual a Zaqueo todavía se siente más maravillado de este hombre del que le habían hablado, que era todo amor y todo bondad. Entonces la atracción que siente Zaqueo hacia el maestro es extraordinario. Y luego ya lo que ha explicado María Ángeles y nos ha leído muy bien respecto a cuando se produce ese encuentro. Entonces ese encuentro es magnífico, extraordinario. Así es. Muy bien, podemos seguir. Muy bien. La parábola de los talentos. El Señor obra como un hombre que, teniendo que hacer un largo viaje fuera de su país, llamó a sus servidores y les encomendó sus bienes. Después de dar 5 talentos a uno, 2 talentos a otro y 1 a otro, a cada cual según su capacidad, partió de inmediato. Entonces el que había recibido 5 talentos se fue, negoció con aquel dinero y ganó otros 5 talentos. Del mismo modo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que apenas había recibido 1 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Al cabo de largo tiempo, el señor de aquellos servidores regresó y los llamó a rendir cuentas. Vino el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, aquí tienes además otros 5 que gané. Le respondió su señor: bien, servidor bueno y fiel, fuiste fiel en poca cosa, te confiaré muchas otras, entra en el gozo de tu señor. El que había recibido 2 talentos se presentó a su turno y le dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, aquí tienes además otros 2 que gané. Su señor le respondió: bien, servidor bueno y fiel, fuiste fiel en poca cosa, te confiaré otras muchas, entra en el gozo de tu señor. Vino a continuación el que había recibido solamente 1 talento y dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde nada pusiste. Por eso, como tenía temor de ti, escondí tu talento en la tierra. Aquí está, te devuelvo lo que es tuyo. Pero su señor le respondió: servidor malo y perezoso, sabías que siego donde no sembré y recojo donde nada puse. Debías entregar mi dinero a los banqueros para que a mi regreso yo tuviera con intereses lo que me pertenece. Quítenle pues su talento y désenlo al que tiene 10 talentos, porque a todos los que ya tienen se les dará y quedarán con mayor cantidad de bienes, pero al que nada tiene se le quitará hasta lo que parezca que tiene. Y a ese servidor inútil echadlo a las tinieblas exteriores, donde habrá llantos y crujir de dientes. Vamos a hablar de esta parábola. A ver, yo en vez de talentos lo he modificado a la capacidad de cada uno de nosotros en el estudio. Me explico. Yo no tengo capacidad de estudio, pues trabajo y gano dinero, ¿no? Ayudando a los demás, trabajo. Yo, que tengo capacidad de estudiar, estudio una carrera, 2 carreras o lo que sea, empleo esos estudios en conseguir un trabajo y obviamente es como el de los 5 talentos, ganó más dinero. ¿Qué ocurre con aquella persona perezosa que ahora se les llama ninis? Ni estudio ni trabajo. ¿Qué provecho están dando estas personas a la sociedad? Ni trabajan, ni estudian, ni quieren. La mayoría de las veces porque tienen unos padres, unos familiares o unos amigos que les están ayudando para subsistir. Estoy haciendo una comparativa entre estos talentos de la parábola esta con la capacidad que nosotros hemos pedido venir o que se nos es concedido. ¿Qué pasará con aquella gente que no tenga ni estudios ni trabajo? Cuando llegue, no sé si lo veré, pero cuando llegue la edad de jubilación, ¿qué va a pasar con ellos si no han trabajado ni no han estudiado? ¿Creéis que van a tener una paga de jubilación? Probablemente tendrán una no contributiva, porque, a ver, la Constitución nos apoya a todos, pero con una pensión no contributiva, que pueden ser 400 euros actualmente, no lo sé,
actualmente, más o menos. ¿Qué os creéis? ¿Qué pensáis? Son personas que de alguna manera, y no sé cómo, pero tendríamos que incitarles, no sé, hablar con ellos, que vieran que siempre se puede hacer algo, que siempre. No puedes encontrar trabajo. Estudia. Es que no tengo capacidad de estudio. Pues entonces, yo qué sé, ves a ONGs, ayuda, que necesitan siempre de gente que ayuden a otros más pobres. No lo sé, pero estando en casa, eso es lo que yo pienso para poder asimilar esta parábola a la actualidad de ahora. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis? Yo quiero pensar que esto se puede traducir a todos los ámbitos de la vida, no solamente al estudio, sino también a la sabiduría, a tu progreso espiritual, a todo. Al que tiene se le dará más porque Dios confiará más en él. Si al que tiene 5, pues le darán 5 más, al que tiene 10, pues más. Pero el que no trabaja, no ha querido, pues será relegado a las tinieblas y al crujir de dientes. Está claro, y cada uno se gana lo que se merece. O sea, el esfuerzo, Dios nos pide que hagamos un esfuerzo para superarnos constantemente. Y así es como se logra la elevación moral, espiritual y todos los aspectos. Se puede llevar toda este evangelio a todos los ámbitos de nuestra vida. Lo que hay que hacer es un trabajo. Nos tenemos que mover siempre, constantemente. Vamos, que eso quería aportar. Daniele, también tiene la mano levantada cuando quieras. Gracias. Creo que también hace una alusión a todo lo que nosotros estudiamos en el Evangelio, ¿no? Se nos está dando la oportunidad de aprender más sobre el qué hacer, y si nosotros no aplicamos también, pienso que habrá una cobranza mayor con referencia a esto, porque al que tiene más se lo dará. No es solo en cuestión material, pero también en todo lo que hemos visto con referencia a la caridad, ¿no? Creo que también va un poquito por ahí. Con referencia a lo que ha dicho Cano, imaginaos lo que ahora os voy a decir. La gente que tiene talentos espiritualmente, que se esfuerza, irá adelantando. ¿Y qué ocurrirá con el que no progresa moralmente? Que tendrá que venir más vidas. Que tendrá que venir más vidas para superarlo. ¿Entendéis lo que es eso? Volver más veces. Muchas más veces. Y todos no queremos volver, ¿verdad, José? Desde luego que no. Pilar y después Alba. Yo quisiera que pusieras la pantalla anterior, María Ángeles. ¿Está? Sí, yo he entendido como un señor teniendo que hacer un largo viaje fuera del país. Yo he entendido Dios y nosotros. Nos manda a la tierra y nos da a cada uno unas capacidades. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Da igual que sean 5, que sean 2 y que sea 1, ¿vale? Entonces, la persona que tiene una encarnación con 5 posibilidades de hacer cosas y las pone en práctica, estará en condiciones de aprender muchas más. El que ha partido con 2, lo mismo, uno duplica, el otro también duplica en la medida de sus posibilidades. Cada uno es un buen trabajador, cada uno ha tenido una buena encarnación porque en función de lo que él merecía ha dado de sí todo lo que podía. Pero el último, que se le dio poco, es que no hizo nada. Ya Dios pensó que el de 5 podría solucionar las cosas bien
el de 2 podía solucionar las cosas bien, pero el de 1 tenía dificultades para solucionar las cosas. Tantas dificultades que prefiere no hacer nada. Y ahí sí se puede ver que él ha perdido. ¿Cuándo volvemos a presentarnos? Cuando nuestro viaje, nuestra experiencia en la tierra ha terminado y vamos con las cosas que hemos hecho. Correcto. Esto como yo lo veía. Bueno, yo también quiero deciros una cosa, que esto, refiriéndose al espiritismo, cada uno entiende la doctrina y según el talento de cada uno podrá difundir la doctrina más o menos. El que tiene 10 más, el que tiene 5 quizá menos, pero también ha hecho una labor. Y el que aprende la doctrina pero se la queda para sí mismo, digamos que no ha hecho nada. Y ese pues de verdad deberá ser castigado porque no ha ayudado nada a su prójimo. Eso en cuanto a la doctrina. Y algo, Alba sí. también quería. Sí. Alba. Sí, pues Pilar me quitó lo primero, pero bueno, yo lo voy a mi manera de entender. Para mí el Señor que dice que obra como un hombre que teniendo que hacer un largo viaje, yo pienso que es cuando el Maestro Jesús salió de este planeta y nos dejó esas leyes. Esos son los talentos para mí. Otra clase de talentos también es lo que nosotros tenemos cada uno. Tenemos el habla, tenemos la escucha, tenemos amor. Entonces es hacer uso de esos talentos que tenemos, que no nos quedemos ahí como quietos y que muchas veces nos llaman a servir, nos llaman a colaborar en una obra. Ay, no, qué pereza, yo por allá no voy porque es que está haciendo frío, yo para irme por allá. Entonces, ese es un talento que estamos dejando ahí quietico que no produzca, pero si vamos y hacemos con mucho amor esa caridad que hay que hacerla, sea ir a visitar, sea ir a acompañar, a lo que sea una obra buena, entonces ahí vamos multiplicando los talentos, que no nos quedemos como el que le dieron un solo talento por perezoso, por lo que haya sido, no quiso hacer, entonces que no caigamos en esa situación, que miremos cuántos talentos tenemos, no económicamente, sino físicamente para dar de nosotros, que podemos hablar, pues demos un buen consejo, que si tenemos amor, hablemos con amor hacia nuestros hermanos que tanto lo necesitan, sea quien sea de la creencia que sea, del color, de la raza, de lo que sea. No hay que mirar distinción, sino simplemente mirarnos que todos somos hijos del mismo Padre y somos todos hermanos. Era eso, gracias. Muy bien. Gracias por vuestra colaboración. Dime, María Luisa. Yo voy a hacer lo que muchas veces tengo por costumbre y es escuchar para aprender de todos. Y efectivamente estoy muy de acuerdo con varias de las cosas que se han dicho aquí. Y estoy absolutamente de acuerdo con Pilar. Pilar ha dado en el clavo, precisamente. Dios, cuando encarnamos, nos da una serie de valores, de conocimientos, para que los aprovechemos en nuestra encarnación. Si nos da 2 y le podemos devolver 4, nos dirá, poneos a mi derecha. Si de esos 2 que nos da, no le devolvemos ninguno por nuestra pereza, nos quitará aquellos 2 que nos ha dado. Por eso dice al final, se os quitará al que más tiene. Es decir, todo lo que nos da Dios es para nuestro aprovechamiento, lo cual tiene mucho que ver con la voluntad del trabajo, con la voluntad de hacer las cosas que tenemos que hacer para nuestra evolución espiritual. Nos dará y nos quitará si no sabemos aprovechar aquello que nos da. Muy bien, así es. Mirad para lo que da una parábola, ¿eh? Mirad, mirad. Me encanta, me encanta. Esto es estudio. Esta parábola, cuando yo la oía de pequeña, no la entendía y me parecía una total injusticia.
cómo es que siendo 3 personas, a una le da 5, a otra le da 2 y a otra le da 1. Caña. Y encima el pobre desgraciado que le da 1 lo castiga y aún le quita. Y luego, por si fuera poco, dice, y aquel que tiene más, yo le daré más. Y yo entendía, al rico va a ser más rico y al pobre más pobre, porque todo lo medía en función de la materialidad, de los bienes de la tierra. Solo ahora, pues voy entendiendo, he podido entender un poco mejor esta parábola, porque me parecía terriblemente injusta. Creía que era pues un capricho del Señor. Dios es caprichoso y a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Y encima el desgraciado que le da 1, encima uno lo castiga y a los otros que les da más los premia. No lo entendía. Ahora ya lo entendemos. Bueno. A ver, pues vamos con otra. Utilidad providencial de la riqueza. Pruebas de la riqueza y de la miseria. Si la riqueza fuese un obstáculo absoluto para la salvación de los que la poseen, según se podría deducir de ciertas palabras de Jesús, interpretadas según la letra y no conforme al espíritu, Dios, que la concede, habría puesto en las manos de algunos un instrumento de perdición inevitable. Idea esta que la razón rechaza. Sin duda, la riqueza es una prueba sumamente delicada, más peligrosa que la miseria. En virtud de los apegos que estimula, las tentaciones que genera y la fascinación que ejerce. Es el supremo excitante del orgullo, del egoísmo y de la vida sensual. Es el lazo más poderoso que sujeta al hombre a la tierra y desvía su pensamiento del cielo. El vértigo que produce es tan fuerte que muchas veces el que pasa de la miseria a la riqueza olvida rápidamente su condición anterior, así como a quienes la compartieron con él y a los que le dieron ayuda, y se torna insensible, egoísta y vano. No obstante, si bien la riqueza hace más difícil el camino, eso no significa que lo haga imposible y que no pueda llegar a ser un medio de salvación en poder de aquel que sabe servirse de ella, del mismo modo que ciertos venenos pueden restituir la salud en caso de que sean empleados intencionalmente y con discernimiento. Creo que hay algo más. Vale. Cuando Jesús dijo al joven que lo interrogaba acerca de los medios de obtener la vida eterna, despréndete de todos tus bienes y sígueme, no pretendía establecer como un principio absoluto que cada uno debe despojarse de lo que posee, ni que la salvación solo se obtiene a ese precio, sino mostrar que el apego a los bienes terrenales es un obstáculo para la salvación. Aquel joven, en efecto, se consideraba dispensado porque había observado algunos mandamientos, pero retrocedió ante la idea de abandonar sus bienes. Su deseo de conquistar la vida eterna no era tan intenso como para que hiciera ese sacrificio. Lo que Jesús le proponía era una prueba decisiva, destinada a descubrir el fondo de su pensamiento. El joven podía, sin duda, ser un hombre perfectamente honesto en la opinión del mundo, no causar daño a nadie, no maldecir a su prójimo, no ser arrogante ni orgulloso, honrar a su padre y a su madre.
Sin embargo, no tenía la verdadera caridad, pues su virtud no llegaba hasta la abnegación. Eso fue lo que Jesús quiso demostrar. Era una aplicación del principio. Fuera de la caridad no hay salvación. Vamos a hablar antes de ponerme en otros. A ver, ¿cómo lo vemos? Una persona que ha sido, no digamos miserable, pero pobre, que a lo mejor lo único que tenía era bastante para subsistir, un trabajo para subsistir, y de repente le toca la lotería o le viene una herencia o de repente tiene dinero. ¿Qué prueba se le puede presentar a esta persona? Ha estado cuando era pobre, cuando estaba necesitado, cuando no tenía recursos, ha estado rodeado de gente como él. Y ahora que tiene dinero, ¿creéis que se va a acordar de esa gente? Nos lo dice en la Escritura. ¿Creéis? Pues algunos sí, y me alegro por ellos, pero la inmensa mayoría no. Y además se vuelven avaros. Prestan dinero cobrando intereses altísimos. Cuando no, quitando propiedades. ¿Vale? Lo habéis visto, seguro que tenéis algún conocido o algún familiar que han puesto, si no le daban un préstamo en su banco, han puesto su propiedad en manos de usureros y han perdido la propiedad. Estas personas son usureras y se dedican a eso. Al principio lo he dicho y ahora lo están corroborando. La prueba de la riqueza es mucho más difícil de superar que la prueba de la mendicidad, de la pobreza. Yo estoy necesitado y muy pocas veces me dirijo a aquel que está tan alto que no puedo ni alzar la vista para verlo. No suelo ir a esas personas. Como mucho iré pues, al ayuntamiento, a Cruz Roja, a Banco de Alimentos, a mis vecinos, pero aquel que tiene mucho, no voy. Porque sé, y a lo mejor estoy equivocada, pero sé que no me darán. Me dará más una persona que esté a mi nivel, que hoy yo no tenga leche y mi vecino tiene 2 bricks de leche y me da 1, sé que lo harían antes que otras personas con más riqueza. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, yo pienso, si me perdonar, yo pienso que no es así. Y es porque depende mucho de la evolución del alma. De verdad, yo lo he pasado y he conocido gente, como dices tú, muy rica y han dado. Y no solo han dado, han ayudado. Y no hablo de comida, no. Si no has tenido trabajo, ellos han buscado un trabajo para ti. Yo creo que va mucho con el alma, con el espíritu. Y todo tiene que llevar un equilibrio, porque los extremos, tanto en la época de Jesús como en esta, yo creo que ahí no ha cambiado nada, tenemos que buscar el equilibrio. Porque cuando vamos a dar una caridad a ese pobre, entre comillas, que está ahí en la calle, yo creo que tenía que haber... hoy día hace falta un filtro, porque la apariencia es una cosa, luego la realidad es otra. Entonces es un mundo muy revuelto de almas, como solemos decir, ¿verdad?
unos más evolucionados, otros menos, pero va mucho con el alma, con el espíritu. Por lo tanto, mucho cuidado con dar más, ¿vale? Por querer hacer un bien o porque te vienen con una actitud de pobre de mí, que de esos hay muchos, y tenemos que ser muy cautelosos en eso. Por lo tanto, no estoy muy de acuerdo que si los ricos no dan, que si los pobres dan. No, todo depende mucho de ese espíritu, de esa alma, de unos y de otros. Es verdad que son escalones. Lógicamente, tú vas a ver ahora al rey y no te van a dejar verlo, ¿vale? Y decimos, bueno, tampoco es que nos importe mucho. Pero, ¿quién sabe si ese hombre realmente tiene un espíritu bondadoso cuando está solo, ¿no? Entonces yo, sinceramente, mi opinión es que tenemos que ver mucho esa actitud, ese alma, de esa persona, lejos de que si es rico o si es pobre, porque también, a ver, hay muchas empresas grandes que son ricos, entre comillas, y están dando muchos puestos de trabajo. ¿Y qué haríamos nosotros sin eso? Aún hoy día, si trasladamos todo lo de Jesús hoy día, realmente somos unos privilegiados. La gente puede decidir no trabajar y vivir de maravilla. ¿Por qué? Porque tienes unos centros sociales y unos gobiernos que sin filtro pues le dan dinero a todo el mundo. Pero ahí está luego lo que habéis dicho, ¿no? La evolución de cuando nos vayamos de aquí, lógicamente. El que es perezoso, es vago y vive, pues como me dan la ayuda o como vivo de mis padres, porque mis padres no me niegan nada, pero luego nos veremos luego en más allá. Pero bueno, yo mi opinión, honestamente creo que no hay que juzgar ni ricos ni los pobres, sino con el espíritu, el alma de cada uno, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Y perdonad que entre así, pero es que no sé cómo poner la mano. Sí. José Manuel. Sí, yo quería comentar también, al hilo de lo que está comentando Rafael y lo que está comentando los compañeros, que en realidad el problema no es en sí ni la riqueza ni la pobreza. La riqueza en sí no es mala. El problema está en la forma de gestionarla, ¿no? Y tenemos ejemplos tanto en un extremo de la pobreza como en el otro extremo de la riqueza, ¿no? Espíritus que han sabido llevarlo con dignidad y con gran talento. ¿Por qué relacionamos la riqueza con el tema de la parábola de los talentos? Porque claro, la riqueza se supone que es un bien muy preciado que el mundo espiritual superior nos concede para precisamente saberlo administrar bien. Y me viene, por ejemplo, a la cabeza Isabel de Portugal, la reina de Portugal. Tenía una gran riqueza y, sin embargo, la mujer practicaba la caridad, como otros tantos ejemplos. Y en el otro extremo del que hablaba, pues el mismo Francisco de Asís, que el hombre pues no tenía prácticamente nada, ¿no? Y Santa Clara, ¿no? Su compañera fiel. Y, sin embargo, esa pobreza no les impidió pues hacer la gran labor y dar el gran ejemplo que ellos dieron. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el problema? Por lo que estaba comentando María Ángeles también, pues que si tú te equivocas con la pobreza, pues tiene unas consecuencias, pero si te equivocas con la riqueza, con la enorme responsabilidad que ello supone, pues entonces las consecuencias pueden ser más graves, ¿no? Porque, como ha comentado Rafael, puedes crear puestos de trabajo que a lo mejor dejas de crear, porque solo miras para tu ambición, y prefieres lo que podrías crear en el puesto de trabajo, prefieres quedártelo tú, por poner un ejemplo. Hay unos riesgos muy grandes que tienen unas consecuencias mucho más graves. El pobre, pues al fin y al cabo, se puede rebelar, puede hacerlo muy mal, pero está en un círculo, está dentro de un círculo muy limitado que no le da tantas posibilidades como el que tiene dinero y no digamos ya poder, el que tiene poder político, el poder en el amplio espectro de la palabra, pues también puede hacer muchísimo bien. Y dejar de hacer ese bien es el talento que le han dado, el máximo talento que Dios Padre le ha dado, y que lo que ha hecho ha sido
no solo no utilizarlo, sino incluso malgastarlo, con lo cual las consecuencias son más graves. Simplemente quería decir eso. Muy bien. Estoy conforme con lo que ha dicho Rafael, perdón, pero obviamente la evolución de los espíritus es lo que hace que la riqueza o la pobreza, es que estamos mezclando, claro. La evolución de los espíritus cuando tienen esas pruebas hace que puedan tantearlo mejor, digámoslo así. ¿Vale? A ver, creo que solo me queda esta página. Muy bien. No. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos por aquí? Porque me quedan todavía 2 páginas y ya me he pasado de la hora. Sí, pues bien. Yo creo que sí, porque Sí, ya... está bien, sí. Y esto ya lo dejo para la otra vez, ¿vale? Muy bien, perfecto. Pues yo quiero, como siempre, que María Luisa, si no le sabe mal, nos haga la oración de cierre. Bien. Queridos hermanos, es importantísimo para todos nosotros, los espíritas y los que no son espíritas, los que nos llamamos cristianos, poner a nuestro servicio nuestras inteligencias, al servicio de Jesús. Él es nuestro guía. Él es el maestro que nos enseña. Nuestras inteligencias las ha abierto Dios para que adquiramos todos los valores espirituales que Él puso en nosotros, para que los doblemos, para que esos talentos que Él nos dio los renovemos día a día, los vayamos sumando año tras año a lo largo de la existencia de nuestras vidas en el planeta. Damos pues las gracias por tener esta gran oportunidad que nos ha dado para saber aprovecharla. Señor Dios misericordioso, Padre nuestro, bendícenos, ayúdanos a comprender y a ser cada día mejores. Espíritus buenos que nos guiáis, sed pacientes con nosotros e influenciarnos, de tal manera que nunca jamás perdamos de vista vuestros consejos, vuestras orientaciones, vuestro. En el nombre de Jesús. Gracias, hermanos. Gracias, querida María Ángeles, por esta clase de hoy. Nos despedimos de todos los hermanos que han estado con nosotros, tanto personalmente como en el espacio. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias. Gracias a todos. Así será, Y nada. muchas gracias. Que así sea. Muchísimas gracias. Adiós, adiós. Feliz fin de semana para todos. Chao, chao.